Van acomodando las fichas, las piezas, se va poniendo en orden el tablero para lo que vendrá la elección de 2021. Luis Miguel González, ¿cómo estás? Encantado de estar acá. Buenas noches. Guillermo de Loya, ¿cómo estás, Guillermo? Bien y con buena actitud, Manuel. Muy buenas noches. Jaime Sánchez Uzarrica. Buenas noches, Jaime. Manuel. ¿Cómo ven el asunto? ¿Cómo lo ves, Luis Miguel? Alianzas, parece que habrá dos grandes frentes, además de los partidos nuevos que tendrán que competir por sí solos, pero de un lado la oposición, todos o varios, y del otro Morena y sus aliados. Sí, dos grandes frentes y una narrativa que no puede remitirse a favor o en contra de Morena. Hay muchos temas locales muy relevantes que tendrán que poder procesar estas alianzas. Es decir, me puedo imaginar en, no sé, el norte del país, en un estado como Nuevo León, pues no basta con decir estoy a favor o en contra del presidente. Hay temas que tienen que ver con reactivación, con empleo, con infraestructura local, y ojalá sean capaces de construir una narrativa que resuelva problemas y que no sea solo a favor o en contra de AMLO. O sea, una conversación mucho más local, una narrativa más local que la nacional, que un referéndum, digamos. Y más orientada a resolución de problemas, y no solo a plantearlo en términos ideológicos, como esto es a favor o en contra de la 4T. Jaime, ¿qué te parece? Sí, yo estoy de acuerdo. Va a haber un contenido muy importante de orden local, y esto se va a reflejar incluso en los estados que van a poder hacer coaliciones, por ejemplo, en términos de las campañas de gobernador, y donde no va a haber estas coaliciones de la misma oposición. Pero al mismo tiempo sí es una elección que está polarizada en términos de la importancia que tiene para Morena o para el gobierno conservar la mayoría casi absoluta, no solamente absoluta, sino la mayoría compuesta, y la posición que tiene la oposición para evitar que esto pase. Y lo sintetizo con una frase muy fácil. Bueno, está, por ejemplo, el asunto que ha planteado AMLO de que está pendiente una reforma energética que vendría con la nueva creación de fuerzas, ¿no? Y el otro segundo punto, que se ha mencionado poco, pero que él lo señaló justamente al iniciar su mandato, es que la formación de una nueva constitución o la creación de una nueva constitución, lo dijo el 5 de febrero de 2019, no se daba por descartada, sino se posponía hasta que fuera esto una posibilidad real. Entonces yo creo que lo que se está jugando realmente en esta elección es qué es lo que va a pasar en la segunda mitad del sexenio. Y ya hemos visto claramente cuál es la tendencia, ya es mucho más claro hacia dónde va el gobierno de López Obrador. Y por otro lado están muy definidas las fuerzas que están en contra, ¿no? Entonces sí es una elección que, aparte de tener este contenido local muy fuerte, tiene ya un contenido de polarización y del futuro del país de manera contundente. Bien. Pues hay que ver en el contexto la dimensión de lo que se está jugando. Se avecina verdaderamente un movimiento telúrico electoral para el próximo año con 3.504 puestos que, multiplicados por teóricamente las 10 fuerzas políticas, tendríamos alrededor de cerca de 48,000 posiciones electorales en juego, considerando evidentemente las planillas de regidores para los municipios, que son alrededor de 1926 los que se Una elección enorme. Una elección enorme. Ahora, la tensión se centra en el Congreso, digamos, claro, en buena medida porque es, digamos, lo nacional, y 15 gubernaturas. 15 gubernaturas, 500 diputados, que hay que ver esto también en razón de un ejercicio que puede resultar peligroso para este frente amplio opositor. ¿Por qué? Porque cuando reduces la contienda a una lucha de dos, confirmas primero la narrativa que siempre se ha puesto sobre la mesa, la que ha traído Morena y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en que es o a favor o en contra de la transformación, y empaquetar a la oposición en un solo frente creo que sería una cuestión muy peligrosa. Pero ya le dieron la razón, en esa ya sí, le dieron claro, la razón sin al duda. presidente, ¿no? Hasta ahora. Bueno, hasta ahora en ciertas cuestiones, y no necesariamente se va a llevar a cabo en una alianza plena. Yo lo veo difícil, creo que tienes mucha razón, Luis Miguel, tendrá que obedecer a las circunstancias locales y de manera diferenciada. Sin embargo, en esta cuestión, pues bueno, habrá que ver también cómo se acomodan las fuerzas políticas en razón de un juego que va prácticamente a darse a navaja. ¿Y por qué? Porque bueno, pues tienes también mucha razón en esto, Jaime, en el Congreso de la Unión, pero actualmente ya en el momento presente se tienen que acomodar las fichas en el tablero, y repito, creo que es un juego de riesgo en donde no necesariamente, también hay que verlo, no necesariamente todo lo que se adhiere suma. Y los partidos pequeños tendrán, por supuesto, la oportunidad de adherirse a esos mayores o grandes, que en este bloque opositor pues parece que va liderando el Partido Acción Nacional. A ver, nadie puede solo, pero como dice Guillermo,
no todo suma, y yo diría, no solo hay riesgos para el frente opositor, también hay muchos riesgos para Morena. Claro. El primer riesgo es, hasta ahora su mayor activo es el presidente, Sí. pero si fuera bolsa de valores políticos en este caso, apostar a que el valor de López Obrador se mantendrá constante a lo largo del tiempo y llegará en un punto alto a mediados del 2021, pues es una apuesta que tiene su riesgo para empezar. En ese sentido, nomás poner en perspectiva, efectivamente, nadie va a poder solo y por eso tienen sentido las alianzas. Pero le conviene a los partidos de oposición ir juntos, porque le da la razón al presidente en donde dice, a ver, somos nosotros o ellos. Claro. Todos son iguales menos nosotros. Y sí, están todos juntos. Pero es que no pueden no ir juntos, porque para comenzar está la debilidad de todos los partidos de oposición, ¿no? Entonces, bueno, está el PAN, que es el que ha resultado menos golpeado, está el PRI bastante golpeado y el PRD está prácticamente van juntos. ¿Y qué significa Ese eso? es un punto. Y el ¿Qué otro significa punto, que vaya junto el PRI con el PAN, con el PRD? ¿Qué significa votar por esa mezcla? pues cuando menos esta fuerza, digamos, ahora sí que moral, que daría esta idea de una alianza frente a algo, en este caso frente al gobierno. Ahora, no es nada más, no estamos hablando nada más de partidos de oposición, estamos hablando del movimiento Sí por México, estamos hablando de Frena, que tiene otra dinámica, y estamos hablando de otra dimensión, que serían los gobernadores de oposición, que están ya integrados en este bloque, en esta alianza federalista, y otros que no están integrados, pero que también están en una serie de tensiones. Entonces, en esta elección, la importancia que van a tener los gobernadores en los procesos locales, pero también en la elección general, donde se van a disputar estos distritos de mayoría a nivel nacional, yo creo que va a ser capital. Y esto de nuevo son alianzas, son gobernadores del PRI, no sé cuáles estén más definidos en un sentido o en otro, son gobernadores del PAN y algunos gobernadores del PRD. Entonces la alianza yo creo que debe de verse como una cosa más integral, que incluso tiene otra dimensión que tiene que ver con empresarios que estarían justamente a favor de poner un contrapeso en esta elección en el 2021. ¿A favor de un contrapeso o en contra del presidente? No hay contrapeso si no se está en contra del presidente, por favor, Manuel. Pero entonces, ¿a qué juegan los partidos? ¿A Pues la al búsqueda contrapeso del poder? Porque es búsqueda del poder. Es decir, yo creo que no, ¿qué bueno, van? pero A en ver, política el agua y el es poder. aceite, la izquierda y la derecha, el PAN y el PRD. Claro. Pero en política, política hay un solo principio, es el poder. Pero, si no tienes poder, Hay mucho más, o yo espero que haya mucho más, porque si es la disputa solamente por el poder, y no hay ideología, y no hay principios, y no hay agendas. No, pero hay grandes temas en los que tiene sentido hacer contrapeso. Reforma energética. Es decir, yo coincido en eso, Jaime dice que es el poder por el poder. No, el poder por el poder para imponer, para contener algo, reforma energética, nueva constitución, y si quieres le seguimos. Pero me parece que la reforma energética es suficiente para aglutinar a algunos empresarios. ¿Cómo votó el PRD la reforma energética y cómo la votó el PAN? ¿Qué van a contener? ¿Qué van a armar? ¿Qué van a delinear el agua y el aceite en un tema tan elemental en el que no estuvieron en una de ruta acuerdo? ortodoxa tendríamos que ver el apego primero. Dejemos el romanticismo aparte, porque sí, efectivamente aquí lo que se ve es la praxis del poder por el poder en ese caso. ¿Por qué? Porque una alianza, pues bueno, lo que quiere es a fin de cuentas acceder por distintos medios o sumando fuerzas hacia los puestos electorales. Pero repito, no todos los casos suman y pues bueno, hay que tener en cuenta, Latinobarómetro tiene a los partidos políticos con un 11% de credibilidad y ponderado en ese 11% hay unos que tienen menos y hay otros que tienen mucho menos. Entonces, en la praxis política, permíteme tantito, lo que tendríamos que ver es que si en una ruta normal esto tuviese que darse para una afinidad ideológica, para una empatía de principios, por una autorización, por la intención de la alianza, por una autorización que se dé a través de los órganos de gobierno y la democracia interna de los partidos, pues eso no va a ocurrir, porque lo que estamos viendo es que se pone sobre la mesa un gran bloque o el bloque opositor amplio, el famoso BOA, que lo que quiere es de alguna manera repartir la baraja de la forma más conveniente y que no necesariamente, repito, y eso también creo que será una apuesta a futuro, que guarden este tramo de la información, no necesariamente le va a sumar el que estén PRI, PAN, PRD juntos. No, pero no hay otra forma. O sea, yo insisto, porque no estamos hablando solamente de los partidos. Sí la hay. Bueno, no estamos hablando solamente de los partidos, estamos hablando, por ejemplo, de gobernadores. En el caso, por ejemplo, de Michoacán, es muy importante el gobernador. En esa medida es un complejo mucho más complejo la suma de estas fuerzas, ¿no? Y
no el contrapeso. No es así como decir, bueno, queremos el poder para hacer el contrapeso negativo. No necesariamente negativo. Si estás, como decía Luis Miguel, en contra de la reforma energética, si estás en contra de una nueva constitución, si estás en contra de lo que se ha hecho con los organismos autónomos, si estás en contra de que el tribunal haya sido cooptado, si estás en contra de una serie de situaciones que fortalecen o debilitan al sistema democrático, tienes un programa propositivo, ¿no? Estás en contra del desmantelamiento del sector social, también estás en contra de eso. Te lo venderían al revés de la otra parte. Te dirían, estás a favor del fortalecimiento de los programas sociales y del sector social. Así te lo vendería Morena. Ahora, tú dices reforma energética. Y hay otras agendas en las que van a chocar. Inevitablemente van a chocar el PAN y el PRD. El PRD votó en contra de la reforma energética. El PAN votó a favor de la reforma energética. Estamos en otros tiempos. Yo no creo que fuera el caso, pero sintetizo. ¿Pero qué implica para el elector? Ir a votar por una alianza en donde está el PAN, el PRI y el PRD. ¿Qué va a implicar? ¿Qué van a defender en esa alianza? Más allá de la legalidad. Mucho antes de llegar a las urnas, estos dos movimientos, digamos, a favor y en contra de López Obrador, van a estar jugando vencidas en la capacidad de convocar ciudadanos. Es decir, no es que tengamos que esperar hasta mediados del año que entra para saber cómo van, qué tan exitoso es la narrativa de cada quien. Yo diría que el gran reto es quién convoca más ciudadanos. La clase política profesional, por definición, es minoritaria. Lo que tuvo López Obrador en 2018 fue la capacidad de atraer un montón de simpatías de ciudadanos, de gente que normalmente está desencantada de la política. El voto apartidista, entonces, ¿quién va por los ciudadanos sin partido? Yo creo que ese va a ser mucho antes de llegar al momento de las urnas, vamos a tener una idea de quién está teniendo éxito y qué tanto sentido tiene juntar el agua y el aceite, como dices tú. Pero hay experiencias, por ejemplo, en el caso de Chile fue la derecha con la izquierda que se juntó frente a Pinochet. ¿No? Eso es un dato histórico. Y hay otro elemento, no hay que ir muy lejos. Todo el presupuesto de este año, del año entrante, se concentra en dos cosas: en programas sociales que obviamente van a tener un efecto electoral y buscan tener un efecto electoral, y por otro lado están los programas del presidente de la República, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú defines eso como la estrategia central del presupuesto para el próximo año, y la oposición se opone a esto, pues eso le da un contenido real. Sí, en una masa tan amorfa como sería una gran coalición PRI-PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, creo que se ha apartado un poco de esto. Cierto. A contrapelo de ideales, a contrapelo de los principios declarados dentro de sus propios documentos básicos, pues hay que conocerlos, hay que leerlos. Yo ya me los eché en un par de ocasiones. Y en donde chocan de raíz, por ejemplo, el PAN, el PRI, en cuestiones de base. En una masa tan amorfa va a ser muy difícil distinguir una discusión en una elección ya con un nivel de discusión política de altura. Lo que se va a centrar es una reyerta frente a frente entre estás contra mí o estás conmigo. Y en una última cuestión, creo que los partidos políticos no se han ocupado de ser oposición por verdaderamente traducir las causas de una sociedad que tiene verdaderamente la oportunidad de enarbolar dentro de sus propias plataformas electorales. Se fueron ya 2 años. ¿Qué construyeron en 2 años? No hay una visibilidad de sus propias causas. Del día de la elección. Pero no solo van a estar en juego ideas contra ideas, van a estar en juego emociones. ¿Quién está más enojado y por qué razón? Me parece que es una elección que va a ser altamente emocional. Quien conecte mejor, digamos. Ya sabemos quién hace muy bien campaña en este país, ¿no, Luis Miguel? Pero también hay sorpresas. Quién conecta muy para bien. que hacemos elecciones. No, es que por eso pregunto, ¿qué construyó la oposición de 2 años para acá? La oposición ha estado debilitada, pero la oposición en México ahorita no solamente son los partidos PAN, PRD y PRI. La oposición también son los gobernadores que están en contra, es la Alianza Federalista, son otros gobernadores que están o pueden sumarse a eso. Eso es la oposición, frente a un gobierno que ha lastimado una serie de elementos y que ha afectado. Si algo se puede caracterizar de este gobierno, es que se ha dedicado a abrir una serie de frentes indistintamente. Cuando ya tenía abierto uno, abre otros 3. Entonces, bueno, eso genera malestar. Y ese malestar ya está ahí. No solamente y quienes van a estar en la boleta van a ser los partidos políticos. Gracias, Jaime, gracias. Gracias, Guillermo, Manuel. gracias, Luis Miguel, a usted por vernos. Pásela bien.